Vengo de un barrio que yo trato de pintar, de escribir ese barrio y meterlo en la literatura porque anteriormente nadie lo había hecho. Entonces creo que eso le da una originalidad y una distinción que no estaba en la literatura. A diferencia, y esto traigo a colación a Derek Walcott. Derek Walcott decía, y lo decía quizá en broma, pero él decía, ¿de qué van a escribir los poetas de París cuando tienen esa tradición, ese fardo de la tradición? Qué difícil vea esa inmensidad, ¿no? Mientras en el Caribe estamos en el presente y podemos nombrar las cosas, podemos señalarlas y nombrar. La calle que me queda frente a la casa nunca ha salido en un poema, yo soy el primero que lo estoy escribiendo. Entonces hay una sensación adánica ante la literatura, ante que lo que tú estás haciendo es original y te da un impulso grandísimo. Ajá. Y yo creo que eso me agrada mucho de la literatura y se convierte en celebración escribir desde el Caribe, se convierte en una fiesta, ¿no? Para ti, Mayra, ¿también es una fiesta? ¿Ves esta condición, esta identidad como una herencia? Es una fiesta, pero quiero decir que no es una construcción. Eso me interesa. No es una construcción como no es una construcción ser europeo o ser asiático o ser árabe o ser lo que sea. Yo creo que uno desde la cuna va mamando esa cultura, ese sincretismo, incluso en Cuba el sincretismo religioso. Yo no viajo sin mi eleguá viajero. Yo tengo un altar en casa que es sincrético, esa manera de entender la espiritualidad, el animismo, todo eso. Pues eso no se construye, no es un acto voluntario, deliberado, es un acto que uno va mamando desde la cuna, desde que yo me río porque, por ejemplo, a veces veo una novela, pero esto lo hacían también algunos puertorriqueños, como el mencionado José Francisco Alegría, antropólogo. Yo veo en algunas novelas cubanas y no le dan ninguna importancia a eso, que alguien abre telenovelas, una botella y echa un chorrito en el suelo. Eso es para los muertos o para los santos. Porque yo no abro una botella de whisky sin echarle un chorro a mi ceiba. Y eso es que uno lo va absorbiendo desde la cuna, no lo construye. Eso es imposible de construir. En Puerto Rico hubo un profesor, murió muy joven, murió con menos de 40 años, que escribió un libro muy importante, Antonio S. Pedreira, que se tituló Insularismo. Ahora está muy pasado de moda porque ahora tenemos internet, tenemos muchísimas cosas, pero yo lo cito aquí porque él era muy pesimista, el pobre, y decía: llevamos encima la tara de la dimensión territorial. No lo siento yo así. No somos continentales, ni siquiera antillanos. Somos simplemente insulares, que es como decir insulados en casa estrecha, encogidos por la tierra. Tiene nuestro gesto ante el mundo las mismas dimensiones que nuestra geografía. No es verdad. Ni desierto, ni planicie, ni amplios valles nos ayudan a estirar la visión. Le cortamos el vuelo a las grandes distancias y atomizamos la vida con grandes consecuencias para nuestro destino. La tierra, pues, reduce el escenario en que ha de moverse la cultura. Debo señalar que fue un gran profesor, un gran intelectual, pero claro, murió creo que en el 39, no sé, tenía menos de 40 años. Y en aquel momento sí que el insularismo era insularismo. Después ya mi generación no lo ha vivido así. También Puerto Rico es una isla muy pequeña, que cabe yo no sé cuántas veces en Cuba. Y quizás él quería transmitir el sentimiento de los puertorriqueños, no solo por el insularismo. Ahí está enmascarado también el problema de la invasión, del colonialismo, de la invasión norteamericana y el colonialismo que ha durado hasta el día de hoy. Y entonces él lo enmascaró un poco lo que es la identidad colonial con el insularismo. Y así se llama su libro, que se puede leer hoy con
con mucho interés porque es una visión de lo que nos trajo aquellos fangos o aquellas lluvias nos trajeron estos lodos. Y José, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que realmente si tomamos en cuenta o como modelo la isla, esta isla llamada española por los colonizadores y que compartimos Haití y República Dominicana, esta isla fue desde los inicios de la colonización un centro de cultura continental, porque desde aquí se irradió hacia Venezuela, hacia Cuba y hacia otros lados todo eso que los españoles trataron de trasplantar aquí. Aquí hubo la primera universidad, la primera catedral, la primera Real Audiencia, todo estaba aquí. Y la Universidad Santo Tomás de Aquino, creada por una bula papal en 1538, era una universidad donde había en sus mejores momentos 50 profesores y 200 estudiantes. Eso habla mucho de ese esplendor que, claro, al tratar de definirlo se llevó a la exageración, como Pedro Enrique Sureña dice, que llamaban a la española la Atenas del Nuevo Mundo, y él dice, qué extraño ideal del ideal ateniense, una Atenas en parte conventual, en parte militar. ¿Qué Atenas era esa realmente? Y fuimos codiciados, igual que Puerto Rico, igual que Cuba, por las grandes potencias. Primero por los bucaneros, los filibusteros, los franceses, los ingleses. Aquí hubo invasiones de todas, terminando con la de los norteamericanos. Y a todas ellas tuvimos que enfrentarnos dándole respuesta con nuestra identidad. No queríamos ser una colonia, como no lo ha querido ser Puerto Rico, y por eso yo digo que Puerto Rico, su arma más importante de libros traducidos en Estados Unidos, es decir, de todo el pastel de libros que se publican, ¿cuántos son libros traducidos de todo el resto de idiomas? De todo el resto de idiomas, es un 3%. El mercado estadounidense traduce un 3%, es decir, el 97% es creación propia de sus propios autores, el 3% es el universo de la lengua española, la alemana, la inglesa, la italiana, las orientales, todas, un 3%. Ese mismo dato en los países de habla española, en una media tanto de España como de América Latina, se sitúa cerca del 25%. Es decir, la identidad de la lengua española es por inherencia, desde el punto de vista cultural, una identidad muchísimo más abierta al mundo que la mentalidad, en este caso de los vecinos del norte, que sin embargo son la cultura dominante en todo el mundo, no podemos evitarlo. No me he resistido a dar este dato, perdónenme. Una pregunta que os hago que tiene que ver, y cambia un poco, con vuestra obra concreta, con cada una de vuestras obras. Y la pregunta sería, ¿hay algún tema en vuestras obras que consideráis que sería impensable haberlo tocado si no fueseis isleños? Es decir, si no hubieseis nacido donde habéis nacido, hubieseis tenido la educación, la cultura que tenéis, ¿creéis que hay un tema de vuestra obra que sería imposible? Si yo hubiera nacido en otro sitio, nunca habría podido tocar este tema. Frank. O empezamos con el profesor. Empezamos por José. Querido profesor. Para cambiar el orden. Bueno, yo lo creo así, realmente ser de esta isla. Yo nací aquí,
en Santo Domingo y solo he vivido fuera un año cuando fui profesor en los Estados Unidos. Y realmente el mar, por ejemplo, que es algo que nos rodea, ha sido una presencia en mi obra muy fuerte. Yo le tengo mucho respeto al mar, miedo diría, porque no sé nadar. Y yo le digo a Ida, mi esposa que está aquí, que ella nació en la frontera, en Manzanillo, y vio el mar desde que era una niña. Para ella el mar es parte de su naturaleza. Para mí yo le digo, mira, yo no podría vivir en una casa frente al mar, porque el ruido del mar me atemoriza. Yo no podría dormir con tranquilidad, cuando a otra gente le gusta ese ruido para dormirse. E incluso hay un cuento mío en un libro que se titula Memoria Esquiva, que se titula Vaticinio, que es alguien que está en la playa. Es muy breve el cuento. Y el ruido del mar, viene el mar lo ahoga. Y cuando ya se está ahogando, es realmente, estaba dormido, tenía un humo grandísimo. Y despierta de esa pesadilla, que son mis pesadillas además. De manera que sí, yo creo que el mar y ser de una isla, si yo hubiera sido de otro lugar, no habría tenido tanta repercusión eso en mi obra. Mayra, Bueno, aquí las damas no son el micrófono, por favor. Mayra, Pedro de eso. el micrófono. Ay, perdón. ¿Dónde lo puse? No, pero tú me lo diste. Yo digo que aquí las damas no son primero y me alegro de eso. Me alegro porque eso dice mucho de la reivindicación de muchas cosas. Yo digo que sí, yo creo que si no fuera caribeña, isleña, yo no me habría acercado a mis personajes, a los temas de mi novela, de mis novelas, no sé, al calor, a la luz del Caribe, que es distinta a todas las luces de todo el mundo. No fuera, yo no hubiera escrito lo que he escrito. Hubiera escrito, pero hubiera sido otra cosa, con otra mirada. Yo tengo una novela, bueno, la primera, La trenza de la hermosa luna, está ambientada en Haití, pero la segunda, que es la novela erótica esta, La última noche que pasé contigo, es un viaje por todo el Caribe de un barco, una pareja que va en un crucero. Algunas islas no las conocía o las conocía yendo en avión, entonces tenía que averiguar cómo se veían llegando por mar, como San Tomás. Yo había estado en San Tomás, pero no sabía. Tuve que averiguar eso. Fui a Martinica, fui a Guadalupe, visité. Y yo en algún momento dije, coño, viendo una las has visto todas. Realmente, porque yo decía, viendo una anguila, la otra, yo decía, es que viendo, no me gusta decir eso, pero lo sentí en ese momento, viendo una las has visto todas. Y después me senté a escribir esas escenas candentes que ocurren en las islas y todo era, como he dicho antes, muy pancaribeño. El Caribe era uno solo, caliente, sensual, aventurero, y ya todas mis novelas, hay 2 ambientadas en Cuba, una ambientada aquí en la República Dominicana, 2 ambientadas en Puerto Rico, El capitán de los dormidos, y no recuerdo la otra, ya son varias. Esta de Bobby Fischer es la visita de Bobby Fischer a La Habana cuando fue a participar en la Olimpiada de Ajedrez de 1966. Más caribeña no puede ser. Y solo una está ambientada en la Rusia de Catalina la Grande, que me la tuve que imaginar. Me leí tantos libros porque cuando yo escribí esa novela no existía Google ni Internet. Entonces tenía que ir a leer los diarios de Francisco de Miranda a la Universidad de Puerto Rico. Una colección que había regalado un presidente venezolano a la universidad. Y estaba en tan buen estado que cuando yo lo abría,
empezaban a salir gusanitos, así que me caían en la falda, pero me leí los diarios de Miranda, que son un banquete. Ese hombre era un jodedor del carajo. Era mujeriego, era incorrecto políticamente. Decía, estuve con una rusa que no tiene nada que envidiarle a la andaluza más caliente. Hacía unos comentarios así. Dicen las malas lenguas, que él tenía una almohadita hecha de vello púbico de las mujeres con las que había estado. Eso supera cualquier novela, cualquier invención novelística, eso lo supera. Dicen las malas lenguas, no está, eso se lo cayó, gracias a Dios, que tuvo amores es que se acostó con Catalina la Grande. Él hacía cualquier cosa, eso sí es verdad, por impulsar la independencia de América Latina, pero sobre todo la de Venezuela. Él fue el precursor de la independencia de América Latina. Era un hombre muy carismático que murió en la cárcel de la Carraca en Cádiz. Tuve que ir yo a Cádiz porque quería ver la cárcel, la Carraca, que todavía está ahí, la fortaleza. Y bueno, en Rusia yo había estado, pero no en esa parte que es Jersón, hoy devastada por los bombardeos rusos. Jersón, ahí al lado del Mar Negro. Me costó mucho, ahora hubiera sido un paseo con Google, pero en aquel momento, ¿cuáles eran las vestimentas de la época? ¿Cuáles eran, cómo eran los carruajes? ¿Qué se echaban en la cara, que era una manteca de ganso o algo así para el frío? Todo eso me era muy ajeno, contrario a todo lo que pasa en el Caribe, que es propio y es cercano. Yo creo que ya con eso hablé mucho. Y por fin, Frank, ahora sí. ¿Pero de qué? ¿Cómo era? Estábamos hablando sobre si hay algo en tu obra que creas que no puede ser escrito sin no, la sí, experiencia sí. de la isla. Bueno, imagínate que todo, yo diría, porque nada, yo nací aquí, yo viví la gran parte de mi vida acá y estoy hecho para el Caribe, pero entonces estaba pensando y yo crecí en ese sitio que se llama Miramar y se me ocurrió quizá recitar un poema y un haiku. Y ustedes, como saben, los haikus se repiten 3 veces, porque la primera vez el haiku es la impresión, la segunda llega al corazón y la tercera llega al cerebro. Así que lo voy a repetir 3 veces. Se llama Miramar. La brisa trae una salsa. El pantalón en la azotea quiere bailarla. La brisa trae una salsa. El pantalón en la azotea quiere bailarla. La brisa trae una salsa. El pantalón en la azotea quiere bailarla. Eso. Entonces, es como... Eso es el Caribe, tú sabes, es un poema de acá, es un poema de mi experiencia, de lo que yo he vivido. Y aquí viene, o sea, estamos hablando de una forma que viene del Japón, que nosotros traducimos a nuestra manera, y con eso yo desde acá del Caribe creo como algo con mi experiencia orgánica y vital, ¿no? Entonces yo pienso un poco que eso es la literatura, ¿no? Sí, ese intercambio, ¿no? Claro, todo esto además tiene que ver, estamos entrando en los últimos 5 minutos, tiene que ver con la idea del viaje, que tú decías al principio, del llevar y del traer, que es tan propio de estas tierras, pero que al mismo tiempo están... Sí, claro, y el viaje de desplazamiento, cuando yo hablo de desplazamiento, no es a través de los libros también, a través de la cultura, a través de la historia y todo eso, ¿no? Claro. Sí. Fijaos que es muy curioso porque en la península de la que yo vengo, en la península ibérica, España y Portugal, los 2 libros fundacionales de la literatura española y de la literatura portuguesa son 2 libros de viajes. El de la literatura portuguesa se llama Los Lusíadas, que es una epopeya marítima de Camões en la que se cuenta pues, el primer viaje de los portugueses a las Indias.
Por lo tanto, fantasía, aventuras, monstruos. Y el libro fundador de la literatura española, Don Quijote, también es un libro de viajes. Solo que es un libro de viaje de una pareja de señores que andan despacio por la Mancha, que no salen de allí. Es decir, desde el mismo espacio, dos viajes radicalmente diferentes, radicalmente diferentes. Por eso os preguntaría, en un minuto cada uno, tenemos aquí el cronómetro que nos ayude, ¿qué es para vosotros la idea del viaje? ¿Cómo se manifiesta en vuestra obra? Si sois capaces de decirlo en un minuto. Empezamos ahora sí por Mayra. Ay, gracias. No por mujer, sino porque era quien... No. La idea del viaje, bueno, yo creo que en todas mis novelas está presente el viaje. En todas, en todas. En la primera es un marinero de goleta que viaja a Haití. En la segunda son estos dos locos, lujuriosos, que son dos señores muy serios, pero en el fondo son, que emprenden un viaje por todo el Caribe. Después está, por ejemplo, la que les hablé de Rusia, El Caballero de San Petersburgo, que está ahí en la librería. Hay un viaje tremendo que emprende la protagonista para ir de Jersón a San Petersburgo. Y es un viaje lleno de aventura. Yo creo que todas las novelas, aun cuando no se muevan de su realidad territorial, representan un gran viaje de la imaginación, de los sentidos, de todos los sentidos, del acto de la vista. Esa idea es muy bonita, la de que todas las novelas, aunque no haya un viaje geográfico, son siempre un viaje. Entendí mal. Frank, ¿entendí ¿cómo? Sexo? No, bueno, sexo también puede haber. Sexo también, no tengo nada contra. Frank, ¿cómo lo ves tú? La idea del viaje para ti, Sí. un minuto. Tengo un minuto. Sí, mira, para mí la idea del viaje va muy ligada con la escritura. Y me gusta mucho escribir de viaje, tener experiencia de viaje, porque sé que la voy a terminar escribiendo, ¿no? Entonces hay una relación como de la sombra que tú vas arrastrando de alguna manera, de que tú, mientras viajas, trata de que ese sea el mejor viaje de tu vida, porque tú vas a escribir sobre eso. Entonces hay esa relación de la escritura que te va empujando a tener una vida más interesante, a disfrutar más y a vivir de una manera más intensa. Entonces yo sí lo veo muy relacionado, la escritura con el viaje, el movimiento, con lo que voy, con las palabras que se van brotando de tu mano cuando la vas escribiendo, de la computadora, como sea, ¿no? Entonces hay esa relación, sí. Muchas gracias. José, un minuto. El viaje está presente en mi obra desde los inicios, cuando comencé, porque mi primer libro de cuentos, que se publicó en 1973, se titula Viaje al otro mundo. Yo que no soy creyente, titulo el libro así. Tal vez una traición de mi formación con los salesianos. Y ha seguido, pero más que un viaje físico, es un viaje mental y emocional, buscando siempre cosas que no tengo, que deseo o que me gustaría y no he logrado. Entonces es también un viaje imaginario. Sin duda, sin duda. Nos quedan 30 segundos. Hemos hablado sobre la isla. Todos somos islas, pero probablemente también todos somos archipiélagos, todos somos penínsulas y todos somos continentes. Y por lo tanto nos queda viajar entre nosotros para conocernos y así sin duda saldremos todos ganando. Muchas gracias.